walking around the... Gracias por darnos la oportunidad de compartir este tiempo. Gracias por cada uno de nuestros hermanos que dispone también de este tiempo para compartir con nosotros la Escritura. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que ella misma es viva y eficaz y que corta, Señor, como una espada de doble filo, lo profundo de nuestro corazón y nos confronta, pero también nos anima, nos levanta, nos da una esperanza. Así que rogamos, Señor, guíanos en este estudio. No queremos expresar nuestras propias ideas, pero lo que queremos expresar en esta noche, Señor, y proclamar es tu palabra, la Escritura. Te damos gracias, Señor, y rogamos que nos permitas ser parte, Señor, de lo que quieres enseñarnos hoy. Y pedimos también por cada uno de nuestros hermanos que puedan allí desde sus casas entender, Señor, e interiorizar y poner en práctica tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos entonces a iniciar en esta noche, hermanos, y estamos leyendo en este momento Romanos, capítulo 9. Vimos ya hace 8 días desde versículos 1 al 13 y hoy retomamos el capítulo 9 de Romanos desde el versículo 14 y vamos a leer hasta el versículo 33. Lo que estuvimos viendo hace 8 días acerca de la primera sección de Romanos capítulo 9 es que Pablo inicia este capítulo expresando un dolor y una tristeza continua en su corazón. Dice, por ejemplo, el versículo 3, hablando acerca de esto, porque deseara yo mismo ser anatema. Y hablábamos acerca de esta palabra y su significado es básicamente estar bajo maldición. Pablo dice ahí en el versículo 3, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Pero también va a decir más adelante en el versículo 7 y 8, que lo que produce un dolor en su corazón es que no se trata de la Israel natural, de los hijos de sangre de Abraham, sino que se trata de aquellos que son hijos de la promesa. Estos son los verdaderos hijos de Dios, la Israel espiritual, como lo llamaría la versión Reina Valera, hablando acerca de este capítulo. Así que él empieza a expresar en el capítulo 9 ese dolor en su corazón y les empieza a decir, como también vamos a ver hoy al final del capítulo, que definitivamente no es porque sea Israel, la Israel natural, sino porque Dios estableció un propósito desde los siglos y como vamos a ver hoy, eligió en su presencia y en su soberanía naciones, pueblos y personas para el cumplimiento de ese propósito. Hablamos también, terminando nuestra primera sección del capítulo 9 hace 8 días, acerca de a través de qué personas había iniciado Dios el cumplimiento de ese propósito en la antigüedad. Y estuvimos hablando de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y finalmente concluíamos, fue a través del linaje de Abraham, de sus hijos y hasta Cristo, que se cumplió ese propósito eterno de dar salvación a los hombres. Así que hoy retomamos y estábamos leyendo en el versículo 13 y también revisando desde el 12, hablando acerca de Jacob y Esaú, los hijos de Isaac, y cómo Dios a través de Jacob tenía un propósito. Y en el versículo 13 dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y ahí retoma entonces en el versículo 14 y hace una pregunta y dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios?
En ninguna manera. Él mismo da la respuesta ahí en el 14. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Versículo 17, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Versículo 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria? A los cuales también ha llamado esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Versículo 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por la fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Amén. 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 Entonces vayamos a las preguntas de reflexión en esta noche. Bueno, hoy continuamos con el estudio del capítulo 9 de Romanos, entendiendo que la justicia y la fidelidad de Dios son eternas. Él es soberano y aun sin que el hombre lo mereciera, decidió derramar su misericordia conforme a su voluntad y propósito. Miremos entonces la primera pregunta en esta noche. ¿Hay injusticia en Dios según los versículos 14 al 18? Miremos entonces qué dicen los versículos 14 al 18. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Es la misma pregunta que nos planteamos nosotros esta noche. En ninguna manera, responde el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Y lo primero que queremos decir en esta noche respecto a esa pregunta, si hay injusticia en Dios, es miremos la respuesta que el Espíritu Santo está dando a través de Pablo a esta pregunta. Y como siempre les he dicho y como me gusta hacer a mí resaltar esas palabras claves, hay una palabra clave que se repite en estos versículos del 14 al 18. Y esa palabra, queridos, es misericordia. La misericordia de Dios está directamente relacionada con su justicia. Dios es un Dios 100% justo, 100% misericordioso.
Por eso no responde ahí, no, Dios no es injusto, o no dice tampoco, haré justicia con el que quiera hacer justicia y no haré justicia con el que no quiera hacer justicia, sino que responde con misericordia. Por eso sugerimos 2 versículos también para entender un poquito mejor esta pregunta y esta respuesta que se plantea en este capítulo. Y el primer versículo está en 1 de Pedro 1:3. Dice 1 de Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hermoso versículo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La justicia de Dios está implícita en este versículo, porque recordemos que Dios hizo justicia para nosotros en la obra de Cristo en la cruz. Entonces, en la obra de Cristo en la cruz se hizo tangible y palpable la justicia de Dios, y por eso aquí está diciendo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Está directamente proporcional, es directamente proporcional la misericordia de Dios con su justicia. ¿Qué dice 1 de Pedro 2:10? Dice, y ya lo hemos estado estudiando los domingos, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Este versículo está muy relacionado con los últimos versículos de Romanos 9, sobre todo en la parte 30-33 que vamos a mirar más adelante, pero claramente aquí el apóstol Pedro también está afirmando que en otro tiempo nosotros no éramos el pueblo de Dios. Recordemos que por cuanto todos pecamos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Ni nosotros, ni siquiera los israelitas, como estudiábamos hace 8 días, por el solo hecho de ser descendientes de Abraham y de pertenecer a la nación física o natural de Israel, no significaba que fueran hijos de Dios. Entonces lo mismo está diciendo aquí el apóstol Pedro. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora que son pueblo de Dios porque han creído, y bueno, ya lo hemos estado estudiando por la fe, ¿cierto? Que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia. Entonces ahí está también esa palabra clave. Pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces es muy importante que tengamos eso en mente y entendamos que por eso aquí la respuesta a la pregunta ¿hay injusticia en Dios? No es no hay injusticia en Dios y ya. No, a esa pregunta que muchas veces puede haber en nuestra mente como seres humanos, no, es que Dios es injusto porque tomó tal decisión o tal otra, o por qué permite que pase esto, lo otro. No, aquí lo que nos está revelando el Espíritu Santo es que en su justicia siempre va a haber misericordia. Ahora hay una cosa muy interesante con respecto a esta primera pregunta, y tal vez, hermanos, hoy estamos pasando por no solamente el capítulo que podría ser más controvertido a lo largo de la historia de la carta de Pablo a los Romanos, sino uno de los capítulos más complejos de toda la Escritura. Pero precisamente hemos orado y hemos preparado este tiempo y queremos entenderlo de la manera más equilibrada y bíblica que podamos entenderlo. Así que, como Lorena lo está diciendo ya, el versículo 14 de Romanos 9 es al parecer un punto de quiebre en el capítulo. Por eso decidimos partirlo en 2 partes y arrancar nuevamente desde el versículo 14. Y una vez más lo leemos y decimos, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Por qué Pablo se estaba haciendo esta pregunta? Porque no solamente en ese tiempo, sino también ahora nosotros al leer Romanos 9 y al hablar de lo que vamos a hablar hoy y estamos hablando hoy, que es la doctrina, la enseñanza acerca de la elección, podríamos llegar a preguntarnos si Dios, por su presciencia, como vamos a ver más adelante, que dice también Primera de Pedro, eligió naciones, eligió pueblos y eligió personas para el cumplimiento de su propósito. Y según el designio de su voluntad,
si por hacerlo de esta manera o de otra Dios es injusto. De hecho, hablando sobre la doctrina de la elección, el título que tiene Romanos 9 acá en nuestra Biblia es La elección de Israel. Pues hermanos, definitivamente y complementando lo que Lorena está diciendo, pero también respondiendo a la primera pregunta que Pablo responde en el versículo 14, en ninguna manera Dios no es un Dios injusto, Dios es un Dios justo, y esa es una primera cosa que podemos notar ahí en esa primera respuesta. Tenemos también que, habiendo dejado claro que Dios es un Dios justo, dejar también en claro algo, y es quiénes somos nosotros para cuestionar la manera en que Dios obra su justicia. No somos nadie. Precisamente, y como ya vamos a ver, Dios nos alcanzó por su misericordia y ahora somos sus hijos. Pero aún siendo sus hijos, no tenemos la autoridad y no tenemos la capacidad, ni los argumentos, ni la posibilidad de cuestionar a Dios y de preguntarle ¿por qué haces esto así? ¿O por qué haces esto otro de esta manera? Dios es un Dios justo y punto. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Y nosotros no tenemos la posibilidad de cuestionar su justicia, entre otras cosas, hermanos, porque tenemos una mente finita. Nosotros concebimos la justicia de una manera humana, porque somos seres humanos y estamos limitados a nuestra realidad y a nuestro contexto. Pero Dios y su justicia están por encima de nuestra realidad y de nuestro contexto. Por eso no podemos hacer esa comparación y en algún momento cuestionar a Dios por ser injusto, porque realmente no entendemos muchas veces lo que es la justicia de Dios y queremos tratar de medir a Dios con nuestros ojos y con la percepción y los conceptos tal vez que nosotros tenemos acerca de la justicia. Así es. Miremos entonces la segunda pregunta. Dice, ¿es culpable el hombre ante Dios según los versículos 19 al 21? Dice, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un barro para honra y otro para deshonra? La pregunta en esta noche entonces, ¿es culpable el hombre ante Dios según los versículos 19? Y recordemos que, estaba hablando que él tenía misericordia del que él quería tener misericordia y que iba a endurecer al que él quisiera endurecer, recordando el caso de Moisés y Faraón, que de hecho ahorita Andrés nos va a aclarar un poquito esa parte. Pero en el versículo 19 entonces, Pablo, inspirado una vez más lo digo, por el Espíritu Santo, dice, me dirás, ¿por qué pues inculpa? O sea, ¿por qué declara culpable al hombre? Y recordemos que miércoles anteriores, estudiando precisamente la carta de Romanos, hablábamos acerca de la culpabilidad del hombre delante de Dios. Miremos por un momento Romanos 5, 19. Recordando acerca de la culpabilidad del hombre delante de Dios. Dice Romanos 5, 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, hablando de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, hablando de Cristo, los muchos serán constituidos justos. Entonces, queridos, ¿somos culpables delante de Dios? Sí somos culpables delante de Dios, porque Dios nos dio una voluntad para elegir hacer lo correcto o hacer lo incorrecto, obedecer a Dios o desobedecer a Dios, como está diciendo Romanos 5:19, y claramente lo que vimos en el huerto de Edén, en Adán, en el ser humano representado en Adán en el huerto del Edén, fue que desobedeció. ¿Por qué desobedeció Adán a Dios? Pues porque Adán no era un robot diseñado para hacer lo que Dios dijera que Dios hubiera podido hacerlo así, ¿cierto? Que todos hiciéramos lo correcto y ya, que nunca hubiera nadie hecho lo malo. Pero Dios hizo al ser humano con una voluntad para decidir, y lo que Adán hizo fue decidir desobedecer a Dios en el huerto, y resultamos siendo todos pecadores, como dice Romanos
5:19. Entonces, ¿somos culpables delante de Dios como seres humanos? Claro, porque ya lo hemos dicho, todos pecamos representados en Adán y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿es culpable el hombre ante Dios? Claro, y el hombre es 100% responsable de sus actos porque tiene una voluntad. Dios le dio una voluntad para elegir y por esa voluntad, entonces él decide obedecer o desobedecer a Dios. Definitivamente, hermanos. Y estamos entonces en Romanos capítulo 9 ante la doctrina de la elección. Y así como estuvimos viendo qué es la predestinación y que trata específicamente de los creyentes, porque es lo que vemos en Romanos capítulo 8, acá también en Romanos capítulo 9 vemos la doctrina de la elección. Y yo diría en esta noche de la elección soberana. Y ya vamos a ver por qué. Hemos definido la doctrina o la enseñanza en Romanos capítulo 9 de la elección como el acto soberano de Dios por el cual Él, conforme al designio de su voluntad, eligió naciones, pueblos y personas para el cumplimiento de su propósito eterno. Una vez más, ¿qué es la elección? Es un acto soberano de Dios por el cual Él, conforme al designio de su voluntad, eligió naciones, pueblos y personas para el cumplimiento de su propósito. Sí, hermanos, lo vemos allí en los primeros versículos de Romanos 9, como vimos hace 8 días. Él eligió a Abraham. ¿Por qué? Porque lo quiso así, porque es un Dios soberano. No eligió a un hermano o a un tío o a alguna otra persona de otro pueblo, sino eligió a Abraham. Eligió a Isaac y eligió a Jacob, como vemos allí también en el versículo 12 y 13 de nuestro capítulo 9. Y no eligió a Esaú, sino a Jacob. ¿Por qué? Porque Él es un Dios soberano y Él hace lo que Él quiere. Y nosotros necesitamos entrar en este proceso de entender la soberanía de Dios. Ahora, preguntémonos una vez más, ¿por qué Dios hace lo que Él quiere? Pues porque Él es Dios, porque Él es el Creador y nosotros somos las criaturas del Creador. Ahora es importante tener algo presente y como ya lo dijimos, habiendo también aclarado que no es Dios injusto por cumplir de la manera que Él quiere su propósito eterno. Es importante también preguntarnos en esta noche si nosotros nos acercamos a Dios a buscar respuestas acerca de la doctrina de la elección soberana. ¿Y por qué llamamos a esto elección soberana? Porque, como dice Pedro, y vamos a leer ahora, Él eligió desde antes de la fundación del mundo, desde antes del inicio de la humanidad, pueblos, naciones y personas para el cumplimiento de su propósito. Y si nos acercamos a la Escritura a hacerle al Señor las preguntas con respecto a la doctrina de la elección, Él nos va a responder. Y Él nos va a responder con amor, no con arbitrariedad, ni con autoritarismo, sino nos va a responder como el Dios que Él es, como el Dios que vemos desde Génesis hasta Apocalipsis. No un Dios arbitrario. Y aquí Pablo está dejando algo muy en claro. Por ejemplo, versículo 17, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Hermanos, hablando de Faraón, sí es verdad que Dios tomó la decisión de endurecer el corazón de Faraón. Pero si nosotros revisamos en el libro de Éxodo la historia más detenidamente, nosotros vamos a poder encontrar que Faraón era una persona creada por Dios con voluntad y que hubo un proceso en el cual él tomó la decisión, dicen algunos comentaristas, de ir endureciendo su corazón. Por lo tanto, este endurecimiento del cual Pablo habla acá no hace que Faraón no tenga una responsabilidad ante Dios.
por lo que hizo, por no dejar salir al pueblo de Israel. Así que él estuvo en este proceso de endurecimiento de su corazón y Dios dijo, ok, endureceré su corazón. Entonces esto nos habla tanto de la soberanía de Dios al endurecer el corazón de este hombre en ese tiempo, pero también de la responsabilidad de Faraón ante Dios y que tuvo oportunidad de tomar decisiones y no lo hizo, porque Dios lo creó y lo creó con voluntad. Ahora, miremos por ejemplo el versículo 18, donde dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Si nosotros miramos, hermanos, también allí en el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Dios sale de Egipto, es muy interesante ver cómo es la respuesta del pueblo de Dios ante su Dios. Ellos todo el tiempo estaban infringiendo la ley. De hecho, construyeron un becerro de oro y le quitaron el lugar a Dios, al Dios que los había sacado de Egipto. Por lo tanto, ninguno de ellos, así como ninguno de nosotros, merecíamos la misericordia de Dios, pero Él decidió tener misericordia de nosotros, de aquellos que eligió desde la eternidad para cumplir su propósito eterno de dar salvación. Y esto es necesario entenderlo en un equilibrio bíblico, en el poder saber que Dios es un Dios soberano, que Dios es un Dios que toma decisiones porque Él es creador, pero también el poder entender que ninguna persona a lo largo de la historia ha merecido ni merecerá la misericordia de Dios. Si estamos aquí compartiendo o en nuestro lugar de reunión y todas estas paredes nos caen encima, ¿cuál de nosotros, díganme ustedes hermanos, cuál de nosotros, por sus propios méritos, según nos lo enseña la Escritura, tiene la posibilidad o tiene los méritos o se ganaría el derecho a una vez morir, ser salvo, ir al cielo? Ninguno, hermanos, ninguno de nosotros, pero Dios ha tenido misericordia. Ahora, una tercera cosa en este punto es que hay cosas que no podemos entender y solo pertenecen a Dios. Eso nos lo dice Deuteronomio 29:29. Leamos por un momento Deuteronomio 29:29. Dice la palabra de Dios, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay cosas secretas que solo pertenecen a Dios. Y muchas de esas tienen que ver con el obrar de Dios y cómo Él planteó todo su propósito desde la eternidad. Tal vez esto nos genera preguntas, pero una vez más, Él nos ha revelado ciertas cosas y hay otras que no. Así que con respecto a esto, a la doctrina de la elección, el Señor a nosotros por su misericordia, a ti y a mí, aquellos que hemos creído en Él para salvación, y obviamente aquí hay un equilibrio entre la obra que el Señor hace en nuestro corazón y la fe que nosotros tenemos para acceder a la gracia que Él nos ha dado. Es necesario tener claro que debe haber este equilibrio. Y hasta cierto punto vamos a poder entender este plan perfecto y este propósito eterno de Dios. Pero no en su totalidad, porque ahí nos está diciendo también la palabra de Dios en Deuteronomio 29, que hay algunas cosas que nos han sido reveladas y otras que solamente pertenecen a Dios. Así que mirando esta pregunta y ya concluyendo, estábamos en la segunda, ¿no? ¿Es culpable el hombre ante Dios según los versículos 19 al 21? Completamente, hermanos. Pablo dice también que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios por nuestro pecado. Así que establezcamos este equilibrio con respecto a la elección soberana de Dios. Dios eligió desde antes
de la fundación del mundo, desde la eternidad. Pueblos, naciones y personas, como lo vimos en la primera sección del capítulo, para el cumplimiento de su propósito, por un lado. Por otro lado, nosotros tenemos una responsabilidad ante Dios, cada uno de los seres humanos, porque somos seres creados con voluntad y tenemos una conciencia. Así que Dios nos ha dado a todos, de alguna forma, la oportunidad de tomar decisiones. Y en este equilibrio debemos movernos, pero también pensar ahora que hemos aceptado tú y yo a Cristo en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque antes estábamos separados de ti y ahora estamos unidos a ti. Sea como sea, tú has tenido misericordia de nosotros. Es importante tener esto presente. Y al estudiar, por ejemplo, doctrinas como la de Juan Calvino o la de Jacobo Arminio, que fueron escuelas separadas y que hasta hoy están en contraposición. Pues hermanos, con respecto a la doctrina de la salvación y de la elección soberana de Dios y de la elección incondicional, porque creemos que es incondicional, porque Dios es un Dios soberano, hay cosas planteadas por Juan Calvino que están en la Escritura y hay cosas planteadas por Jacobo Arminio que están en la Escritura. Si yo las quiero colocar como antagónicas, pues voy a entrar en un gran peligro, porque voy a estar en contra de enseñanzas que están en la Biblia. Así que no es necesario poner como antagónicas las doctrinas y las proposiciones de Calvino y de Arminio. Simplemente hay que encontrar un equilibrio y entender en su generalidad estas dos cosas. Dios es un Dios soberano que ha elegido previamente por su soberanía, porque es el creador, porque es justo, pero nosotros también tenemos una responsabilidad ante Dios y solamente nos queda postrarnos ante Él dando gracias porque ha tenido misericordia de nosotros. Así que el enfoque debe estar ahí. Sigamos predicando el Evangelio, sigamos llevando de la mano a muchos a conocer a Cristo, porque solamente el Dios sabe qué proceso tiene con cada persona. Respecto a lo que Andrés dice, bueno, para cerrar esta pregunta de el extremo al que podemos ir yéndonos solamente a estar a favor de lo que dice Calvino o a estar a favor de lo que dice Arminio y llevar esos pensamientos al extremo, nos puede llevar precisamente a que en un extremo podemos pensar que no soy responsable ante Dios y eso me puede conducir a una vida negligente y descuidada. Y al final el resultado de ese extremo va a ser libertinaje o va a ser el hecho de decir, bueno, pues si Dios ya eligió, entonces ¿para qué predico? O si Dios ya me eligió, pues no es necesario que yo lleve una vida de santidad. Y de hecho hablábamos con Andrés que la vida de santidad a la que estamos llamados a vivir los hijos de Dios es el resultado de la obra del Espíritu en nuestras vidas, del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y el Espíritu Santo está en nuestras vidas porque hemos creído en Cristo y hemos creído en Cristo porque así ha sido diseñado el plan de salvación de Dios. Entonces es importante entender que la salvación depende 100% de Dios, no de mí. Pero también debo entender que hay una responsabilidad en mí como hija de Dios y es estar en ese proceso constante de santificación por medio de la obra del Espíritu Santo en mi vida, claro está, y de la palabra. Y también estoy llamada como hija de Dios y como hemos estado estudiando en la primera carta de Pedro, a anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a la luz. Entonces, un extremo puede ser caer como en el libertinaje, en el hecho de que no me importa el estilo de vida que yo lleve, no me importa predicarle a otros, porque como ya Dios eligió, entonces puedo caer en ese extremo. El otro extremo es aferrarse solamente a lo que dice Arminio y sus postulados, y es pensar demasiado en la responsabilidad que el hombre tiene para conducirse y hacer ejercicios religiosos y legalistas y ir al extremo de decir, si yo no hago esto bien, Dios
me va a sacar de una patada de su familia, de su pueblo, ya no voy a ser de su pueblo, puedo perder la salvación y estoy con ese susto constante de que hoy la embarré, entonces ya Dios no me quiere, me sacó y voy a estar todo el tiempo procurando ganarme el favor de Dios debido a que tengo una responsabilidad. Entonces debe haber un equilibrio de no caer en el libertinaje, pero tampoco caer en el legalismo y creer que porque yo estoy haciendo unas obras, entonces puedo alcanzar un poquito más el favor de Dios. Debe haber un equilibrio. Para poner en palabras sencillas y de manera práctica estas dos doctrinas, hermanos, históricas de las que les hablamos, y fue la de Juan Calvino y Jacobo Arminio, uno de ellos defendía Calvino de una manera muy fuerte, y es algo con lo que estamos de acuerdo y estamos también de acuerdo en que fue un hombre que Dios usó, y es la salvación se pierde una vez hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y hemos creído en Él para salvación. Estas personas y la escuela calvinista dice absolutamente no, no se pierde la salvación, y estamos de acuerdo en eso. Así que si nosotros miramos también Arminio con respecto a la responsabilidad del hombre, y muchos que han estudiado Arminio y que van también por esa escuela, dicen la salvación se pierde, la mayoría de ellos piensan que sí se pierde y que tal vez esto depende de cuál sea mi comportamiento a lo largo de toda mi vida. Y es por eso que decimos, hermanos, hay que establecer un equilibrio. Estamos de acuerdo porque la Biblia lo enseña. La salvación no se pierde. La salvación que Dios nos ha dado, Él nos la da por su gracia, y una vez la tenemos, el mismo Pablo dice aquí en Romanos, nada en Romanos 8 nos puede separar del amor de Cristo. Él nos la ha dado una vez y para siempre. Pero, y aquí está el punto de equilibrio, el hecho de que no perdamos nuestra salvación no quiere decir que vivimos como nosotros queremos, y como ya tenemos nuestra salvación, andamos como nosotros queremos por la vida. No es así. Entonces ahí vamos a la escuela de Arminio. Tenemos una responsabilidad ante Dios, no con respecto a si ganamos o perdemos la salvación, sino con respecto a que precisamente como hemos sido salvos, tenemos una responsabilidad ante el Señor de dar un fruto, y ahí está el equilibrio. Por eso nuestra escuela personal con Lorena es con respecto a la doctrina de la salvación y con respecto a la doctrina de la elección en Romanos 9, es la salvación se tiene o no se tiene. Si la tienes, hermano, tu vida va a ser una consecuencia de esa salvación que el Señor te ha dado. Vas a dar un fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, bondad. Pero si no la tienes, tu vida va a ser un fruto de que no la tienes. Entonces vas a caminar no conforme a la Escritura, sino como quieres caminar a lo largo de tu vida. Esa sería nuestra escuela personal, y como decimos, tomamos unos elementos de una escuela, tomamos otros elementos de otra escuela, entendiendo cosas y dejando cosas claras. La salvación no depende de nosotros, es por gracia, por medio de la fe, como dice Pablo en Efesios capítulo 2, pero nosotros tenemos también una responsabilidad ante Dios, y es ser coherentes, no por nuestras obras trabajar en mejorar o ganar nuestra salvación, no, porque esta elección definitivamente es incondicional, pero nuestra responsabilidad es ser coherentes en nuestra manera de vivir con la salvación que el Señor nos ha dado. Así es. Finalicemos entonces con la tercera y última pregunta. ¿Cómo tenemos acceso a la justicia de Dios según los versículos 30 al 31? Al 33, perdón, 30 al 33. Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo,
como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que los gentiles que no iban tras la justicia la alcanzaron por medio de la fe. Recordemos una vez más, los gentiles son todos aquellos que no son judíos. Nosotros somos gentiles porque no somos judíos. Y después dice, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella, tras esa justicia, no por fe, sino como por obras de la ley. Y muchas veces, seguramente en la historia de la iglesia cristiana, hemos caído en el mismo error de estos judíos, y es tratar de alcanzar la justicia de Dios por medio de las obras. Y claramente esa no es la forma. ¿Cómo tenemos acceso a la justicia de Dios? Pues por medio de la fe. Por medio de la fe. Por eso cierra el 33 diciendo, como está escrito, y aquí se refiere a Cristo Jesús, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él no será avergonzado. Y ya hemos hablado acerca de este concepto de piedra de tropiezo y roca de caída, estudiándolo en Primera de Pedro, ¿no, amor? En Primera de Pedro, el apóstol Pedro dice que Cristo es la piedra angular que desecharon los edificadores, hablando de su propio pueblo. Fue desechado por su propio pueblo. Y él es esa piedra angular, pero está diciendo aquí, el que creyere en él no será avergonzado. Miremos Efesios 2, 8 al 9, que lo estaba citando Andrés hace un momento, para ver cómo funciona eso de acceder a la justicia de Dios por medio de la fe. Bueno, dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Está supremamente claro. Es por gracia que somos salvos. ¿Cómo accedemos a esa gracia o a esa justicia? Por medio de la fe. Pero ni la gracia ni la justicia las elaboramos nosotros o la alcanzamos nosotros o la construimos nosotros, ni tampoco nuestra salvación, sino es Dios. Por eso ahí después va a decir que esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. Accedemos a ese regalo de Dios por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Y es precisamente de lo que está hablando aquí el apóstol Pablo en estos versículos finales de Romanos 9. Los judíos estaban tratando de alcanzar la justicia de Dios por medio de las obras, tratando de cumplir la ley que Dios les había dado a través de Moisés en el Antiguo Testamento, y se habían inventado un montón de leyes más para tratar de cumplir esa ley que Dios ya les había dado. Pero una vez más recordemos que Jesús siempre les dijo, y lo podemos ver a través de los evangelios, no sean hipócritas. Ustedes por fuera tratan de agradar a Dios y de agradar a los hombres y de mostrar una cosa, pero por dentro son otra. Ustedes no son hijos de Dios, son hijos del diablo, porque no han creído. Y no solamente queda ahí de que no han creído y ya, sino que no han creído en Cristo. Porque claramente está diciendo aquí que el que creyere en él, en Cristo, no será avergonzado. Solamente nuestra fe puesta en Cristo nos da acceso a esa justicia, a esa gracia, a la salvación que Dios ha preparado para aquel que cree en Cristo. Hermanos, antes de orar, la iglesia no tiene por qué ser dividida por esto. Finalmente, si nosotros miramos las posiciones históricas con respecto a la doctrina de la elección y la salvación, siempre vamos a encontrar que todo el mérito, que toda la gloria, que todo el poder en cualquiera de los autores, comentaristas, historiadores o maestros de las diferentes escuelas teológicas, ellos afirman, a pesar de las diferencias, que solamente el Señor tiene toda la gloria, toda la honra, todo el poder. A Él pertenece la salvación, no depende de nosotros, porque Pablo lo dice muy claro en Efesios, como ya lo acabamos de leer.
Y es importante que al establecer este equilibrio nosotros enfoquemos nuestros ojos en lo que realmente tiene importancia como cuerpo de Cristo, y es a seguir proclamando el Evangelio, seguir proclamando la vida, la muerte y la resurrección del Señor Jesús para salvación a todo aquel que cree. Sí, claro, muchas veces nos inclinamos más por una escuela o nos vamos a inclinar más por la otra. Esto tiene que ser de manera personal, pero esto no debe dividir el cuerpo de Cristo. ¿Por qué lo digo? Porque a veces, como decíamos en anteriores sesiones, hay hermanos calvinistas que son más calvinistas que el propio Juan Calvino. Y una vez más viene la pregunta del profesor Lehmann Strauss con respecto a estas enseñanzas de Calvino. Y es la siguiente: si nosotros estableciéramos que definitivamente las doctrinas de la gracia vienen de Calvino, provienen de Calvino, ¿qué debieron haber creído todas las personas anteriores a él? Y precisamente rondando esta pregunta, la respuesta es: las doctrinas de la gracia no provienen de Calvino, no provienen de Arminio, no provienen de San Agustín, no provienen de Wesley. Las doctrinas de la gracia provienen de Cristo. Y Él debe ser el centro de nuestra atención, de nuestra profesión y de nuestra labor evangelística. Así que oremos por esto y pidamos al Señor que nos ayude a mantener este equilibrio y a entender que Él es un Dios bueno, soberano, que Él es el creador, que no es injusto en ninguna manera, que nosotros no podemos cuestionar con nuestros ojos su justicia, que no merecíamos la misericordia de Dios y Él nos alcanzó con su misericordia. Y por último, que definitivamente habrá cosas que no vamos a poder entender, porque la palabra de Dios nos dice que solamente una parte de la mente de Dios, allá en Deuteronomio 29, nos ha sido revelada. Pero nuestra labor es, como cuerpo de Cristo, estar unidos, cumpliendo ese mandato de hacer discípulos hasta lo último de la tierra. Oremos. Señor, gracias por este tiempo, por nuestros hermanos. Gracias porque nos enseñas a través de tu palabra y a través de este capítulo 9, Señor, de Romanos. Tú elegiste desde la eternidad, así como vimos en el concepto de elección, personas, naciones, pueblos, para el cumplimiento de tu propósito, Señor. Tú eres un Dios que ha hecho una elección incondicional. No podemos condicionar la elección que tú has hecho a los hombres para salvación. Pero también, Señor, necesitamos entender que tenemos una responsabilidad ante ti, todos los seres humanos, porque tú nos has creado con voluntad y con una conciencia, Señor. Tu palabra dice también que todas las cosas que nos rodean nos hablan de ti, nos revelan que hay un Dios. Por eso no tenemos excusa delante de ti, Señor. Hoy queremos orar en el nombre de Jesús, que tú puedas seguir ayudándonos como tu cuerpo a no estar divididos, Señor, por cosas que tal vez no son transversales, no son principales, sino transversales. Y queremos entender, Señor, en esta noche que, hablando de la doctrina de la elección, tú eres un Dios que ha decidido elegir, Señor, y nos ha alcanzado con su misericordia, y que la salvación solo depende de ti. Te damos gracias, Dios, y rogamos que nos ayudes a seguir creciendo, Señor, en esta doctrina y en esta enseñanza, en el nombre de Jesús. Amén. Still in your hands, this is my confidence. You've never